una resistencia equivalente. Vamos a poner ahí la misma carga R1. Ya, entonces los voy a esperar para que me den los valores del voltaje de Thevenin y de la resistencia de Thevenin. Mientras terminan de calcular el equivalente de Thevenin, voy pasando asistencia, ¿ya? A ver, atención a la asistencia, jóvenes. Alejos, Ayala, Presente. Vegaso, Bondi, Cacha, Cárdenas, Condori, Presente. Echandía, Presente. Egoavil, Espinosa, Presente. Estrada, Presente, profesor.
Fernández, Presente, profesor. González, Presente. Guamán, Presente, profesor. Guarac, Yactas, Presente. Machuca, Presente, profesor. Malásquez, Martínez, Presente, profesor. ok, Mendoza, Mitani, Presente Mitani, profesor. ok, Mondalgo, Presente, profesor. Orihuela, Paz, Ponte, Presente, profesor. Quengua, Ramírez, Rixe, Presente, profesor. Romero, Presente, profesor. Rondán, Presente, profesor. Sánchez, Presente, profesor. Santos, Solano, Presente, profesor. ok, Vances, Presente, profesor. Veintemilla, 20 presente, profesor. ok, Zúñiga, a ver, alguien que no haya respondido, bueno, ya está. Muy bien, entonces, terminaron ya de ayer el equivalente de Thevenin, donde los terminales son los extremos de esta resistencia de 1 kilo ohm. A ver, Profesor, ¿quién terminó? profesor, ahí el voltaje de Thevenin es 75. 75 voltios. Ya, En el de la izquierda. ya 75 voltios, ok. Y el ICC me sale 7.5. Ya, pero dime el valor de la resistencia de Thevenin. Ah, ya, 10. 10 ohmios. 10 ohmios. Ya, listo. Está bien, esos son los valores que deben salir. ¿Ok? 75 para el voltaje de Thevenin y 10 para la resistencia equivalente. Entonces, en el primer circuito teníamos una corriente por la resistencia de 1K de 6.818 miliamperes. Entonces, todo esto que está acá, la resistencia de 100 voltios, R1, R2 y R4, lo reemplazamos por estos dos elementos en serie, ¿no? La fuente de 75 voltios y la resistencia de 10K. Y ponemos ahí la carga. Cuando yo mida, debería obtener la misma corriente que en el circuito original. Y vamos a ver, tenemos acá, ahí está la corriente y vamos a hacer la simulación porque lo he grabado, ahí está el mismo valor, fíjense, 6.818 miliamperios. ¿Ok? Es una forma de, digamos, de comprobar el teorema, ¿no? Yo reemplacé todo esto de acá, lo calculé, como dice el teorema, el voltaje en circuito abierto. Luego calculé la resistencia de Thevenin también en circuito abierto y encontré estos valores. Y cuando yo reemplace todo esto por el equivalente y ponga la carga le sigue llegando la misma corriente, 6.818 miliamperios. ¿Ok? Entonces, eh, esto podemos hacer de repente en un laboratorio, en forma práctica, con elementos resistivos,
pero de repente no van a ver estos valores, vamos a tener que ajustar estos valores, ¿no? Y usando un amperímetro podemos medir la corriente que fluye por ahí. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Los que no calcularon a ver, el que me dio los datos, ¿cuál es tu apellido? Rixe, profesor. Rixi. Ya, muy bien, Rixi. Los que no terminaron el problema, no, tuvieron alguna dificultad o muy fácil. Profesor, yo había hallado el A, o sea, el vértice, el nodo que está entre 6,25 ohm y 1 ohm, y me había salido 6,8. Con eso ya sacaba lo que era la corriente, ¿verdad? Y bueno, en la resistencia 11 ohmios, y bueno, ya con la corriente y resistencia ya sacaba el voltaje de Thevenin, ¿verdad? A ver, tu idea para hallar los elementos de Thevenin, eh, ¿cuál ha sido? Por nodos. Ahí, Ahí, ajá, de derecha a izquierda, los nodos de arriba serían A, B, AC, y el de izquierda sería 100, ¿no? Y bueno, haciendo suma de corrientes en el nodo del medio de arriba y de la derecha, bueno, me salió que el de la derecha era 6,8 y y el del centro era 7,25 veces 6,8. Pero ya tenía el A, entonces como tengo el nodo, ya tengo la corriente, porque abajo es cero, porque es tierra. Entonces, eso, 6,8 menos cero sobre uno, ya te daba pues 6,8 eh, de miliamper como corriente. Y pues calculando pues la resistencia haciendo cortocircuito en los voltajes, en las fuentes de voltaje, ya me salía 11 ohmios, y con eso ya va la, el, el voltaje, no, con eso ya que sí, con eso ya va el voltaje, ¿no? Aplicando el idioma. a ver, termínalo y dime qué voltaje encuentras. Bueno, a mí me salió 74,8. Ah, ya, cerca, ¿no? 64,8. Ya, ok. Sí. Ya. A ver, ese es el circuito que se hizo con multisig, ¿no? Muchas veces depende de qué método aplicamos para analizarlo, para que el problema nos salga en forma inmediata o para que empleemos más minutos. Entonces la idea es encontrar el método más adecuado. Y como queríamos hallar ah, el, el, el equivalente de Thevenin en algunos puntos, a ver, era básicamente acá, ¿no? En este punto y en este otro punto, ¿no? Ahí, ahí estaban los dos puntos. Entonces se abría el circuito y al final lo que vamos a tener es, a ver, creo que
repente no están viendo la pantalla, pero vamos a volver a hacerlo. Porque esto es importante. Ok, viendo. Ya, ya, ahora sí. A ver, fíjense, entonces, este es el circuito y se quería calcular el equivalente de Thevenin. Entonces tenemos acá como el punto A y por acá era el punto B. Entonces, si yo abro el circuito me va a quedar esto solamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos el punto A y por acá está el punto B. Esto vale 100 voltios. Por acá tenemos 5K. Esto vale 15. Y esta resistencia que al final, para hallar el voltaje de Thevenin casi no interviene. Que vale 6.25K. Entonces, ya tengo abierto el circuito y desde ahí me dedico a calcular el voltaje entre A y B, ¿no? Es decir, el circuito abierto. Entonces, como está abierto acá el circuito, en esta rama no hay corriente porque está abierto el circuito. Por acá la corriente es 0 amperios. Entonces, para hallar el voltaje entre A y B, básicamente debo hallar el voltaje en esta resistencia de 15K. Y como está el circuito acá abierto, solamente habría corriente por acá, ¿no? En esta malla. De tal manera que calculando esta corriente yo puedo hallar la caída de voltaje acá. Y esa caída de voltaje sería el voltaje entre A y B. A ver, ¿cuánto vale esta corriente? Que vamos a llamarle IT. Como tengo una sola malla, y acá está abierto y acá la corriente es 0, esa corriente IT lo calculo así rápidamente, ¿no? Sería 100 voltios entre la resistencia de toda la malla, que sería 15 más 5, 20K. Y eso me da una corriente de 5 amperios. Esa es la corriente que viene por esta resistencia. Y la caída de voltaje que se va a dar acá tiene esos signos. Y como la corriente por acá es 0, el voltaje entre A y B sería el mismo voltaje que hay en esta resistencia de 15K. Profesor, Dime, ¿no sería 5 miliamperios? si tiene razón. Vamos a corregir acá es 5 miliamperios. Gracias, 5 miliamperios. Ya. Entonces el voltaje que hay entre A y B es igual a la caída de voltaje que hay en esta de 15K. Y la caída de voltaje ahí sería el producto de la resistencia que vale 15K por la corriente que pasa por ahí, que son 5 miliamperios. Y eso me da 75 voltios. Entonces, ese voltaje que yo mido entre A y B,
al final es la caída de voltaje en esta resistencia. Y como está en circuito abierto, ese voltaje entre A y B en realidad es el voltaje de Thevenin. Y de ahí que el voltaje de Thevenin es 75 volts. Ahora, ¿cómo hallaría la resistencia entre A y B? Bueno, en este caso, la fuente es independiente. Lo puedo anular y me van a quedar estas dos resistencias en paralelo y a eso le sumo esta de 6,25. Entonces, la resistencia vista desde los terminales A y B es eso, ¿no? Pongo estas dos resistencias en paralelo porque esto queda nulo y me quedan estas dos ramas en paralelo. Y el equivalente sería 5 por 15 entre 5 más 15, ¿no? 5 por 15 entre 5 más 15, que es 20, ¿no? K. Y a esto hay que sumarle esta resistencia que va a quedar en serie, que es 6,25. 6,25K. Si hacemos operaciones, eso nos da 10K. ¿Ok? 10K. Y ya tengo los elementos pues los que calcularon, ¿no? Ahí está, 75 voltios y 10K. Y esto vale 1K. Entonces, si yo con el equivalente de Thevenin hallo la corriente por la carga, en teoría, si lo calcularía así, ¿no? Sería los 75 voltios entre 10 más 1, 11K. ¿Sí? Y eso es lo que debe salir 6,818 miliamperios. ¿Sí? Así serían los cálculos teóricos para poder determinar el equivalente de Thevenin, para hallar el voltaje en circuito abierto y la resistencia también en circuito abierto. Pero como hay fuentes independientes, los anulo y me sale más rápido la resistencia. O si no, también si quieren aplican la forma general, ¿no? De poner los terminales en cortocircuito, pero ahí sale un poquito más largo. Al final juntamos todo y podemos hallar la corriente, ¿no? Usando el equivalente de Thevenin. ¿Ok? Entonces, primero siempre hay que ver bien, tomarse unos segundos para ver el circuito y luego interpretarlo correctamente, de ahí deciden el método que van a aplicar y lo resuelven. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Entonces, hemos acabado con los teoremas. Estos ya tienen que ver para la segunda práctica. Y también las aplicaciones de circuitos con corriente continua. Pero en la práctica, la corriente que tiene más aplicaciones en la industria es la corriente alterna, ¿no? Además, la alterna también se puede transformar en continua y luego la continua también se puede convertir en alterna. Actualmente conviven las dos. La corriente alterna, bueno, usada en la industria también para poder hacer recargas de vehículos eléctricos. Entonces, el siguiente tema es sobre los circuitos de corriente alterna.
A ver, entonces el siguiente tema consiste primero en utilizar circuitos monofásicos, luego vienen circuitos trifásicos y poder calcular variables eléctricas como corrientes, voltajes o potencia también en alterna. Estos serían los objetivos. Vamos a revisar las propiedades de la corriente alterna, aprender a analizar circuitos de corriente alterna, revisar el principio de un generador eléctrico y seguir usando instrumentos virtuales como lo que hice con Multisim para poder medir algunos parámetros de la corriente alterna. A ver, ¿qué cosa será un circuito monofásico? Quiero que me digan el concepto de un circuito, un sistema monofásico. A ver, un par de minutos para que puedan pensar una idea y luego la manifiestan, ¿ya? ¿Qué es un circuito o un sistema monofásico? Ya tenemos una participación de Ritzel, hoy sumando, ¿no? Está muy bien. A ver, ¿qué cosa será un sistema monofásico? ¿Nadie se anima? De que es un sistema donde hay solo una onda de tensión y corriente que varía sinusoidalmente con el tiempo. Ya, muy bien. Claro, se refiere básicamente ya a sistemas donde se utiliza voltaje alterno. Y se le llama monofásico porque se usa una sola fuente de voltaje AC. Una sola fuente de voltaje AC. ¿Ok? Entonces, un sistema monofásico contiene un generador de alterna, elementos eléctricos, conductores, y entre los elementos eléctricos, ahora ya no solamente se puede tomar en cuenta elementos resistivos, sino que ahora ya podemos encontrar elementos como estos, condensadores, inductancias, conectados de tal manera que se pueda generar una especie de impedancia, una combinación de estos elementos, y cuyo valor de esa impedancia de alguna manera va a estar en función de la frecuencia de la señal del voltaje alterno, ¿ok? Del voltaje alterno. A eso se le llama sistemas monofásicos. Entonces, los sistemas monofásicos utilizan un generador de corriente alterna. Un generador AC es un sistema que genera un voltaje que es variable, donde la corriente eléctrica cambia de sentido de manera periódica. O sea, va en un sentido y luego cambia. Y de ahí hace eso periódicamente, ¿no? Cambia de sentido de manera periódica. Y la manera de representar el voltaje alterno es usando así, ¿no? Una función sinusoidal generalmente. Esto de acá, por ejemplo, nos representa una señal, un voltaje alterno, que depende del tiempo. Puede tener un valor cero, luego al cabo de unos segundos se va a ir incrementando,
va a alcanzar un valor máximo, luego empieza a disminuir, en algún instante se hace cero, y acá es donde cambia el sentido de la corriente que genera, porque el voltaje cambia de polaridad. Ahora se dice que es un voltaje negativo, y luego se repite de manera periódica, ¿no? Se repite de manera periódica. Entonces tenemos acá una fuente de alterna, un generador AC tiene este símbolo, y acá podemos tener cargas que pueden estar formadas por alguna combinación de estos elementos, resistencias, bobinas y condensadores. Entonces el voltaje AC tiene un valor máximo que se le llama justamente de esa forma, valor máximo o valor pico. Por ejemplo, acá A sub 0 sería el valor máximo que tiene el voltaje AC. Y también podríamos hablar de un valor mínimo que ocurre acá, ¿no? Cuando se hace más negativo. ¿Ok? Entonces, el voltaje AC tiene algunos parámetros que no tienen la tensión continua. Como por ejemplo, acá hay un periodo, que es el tiempo que demora un ciclo, ¿no? Hay un periodo, hay una frecuencia, y esa forma de representarse el voltaje AC lo hace también posible que los parámetros del voltaje AC lo podamos comparar con un número complejo. El número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces el voltaje AC o una señal alterna se podría generar a partir de un vector que gire en algún sentido, y las proyecciones de este vector sobre el eje vertical nos puede dar el valor instantáneo del voltaje alterno. Entonces es un voltaje que depende del tiempo, tiene un valor instantáneo justamente, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando estamos en ese instante, tiene ese valor. Acá al cabo de repente de 50 segundos tiene otro valor y así, ¿no? Los valores que toman en función del tiempo se le llama valores instantáneos, ¿no? Valores instantáneos de voltaje AC. El voltaje AC, el valor instantáneo no se mide, porque como está cambiando en el tiempo, no se puede medir con un instrumento. Pero sí se puede visualizar con algunos instrumentos que nos grafican señales como esa, ¿no? Y ese instrumento, por ejemplo, es un osciloscopio. En el osciloscopio yo puedo observar el voltaje alterno. Pero con el multímetro no lo puedo medir. No puedo medir el valor instantáneo, el valor que depende del tiempo. Pero sí puedo medir otro valor que se llama valor eficaz. A ver, entonces, el voltaje AC tiene estos parámetros. Hay un periodo, hay una frecuencia, hay un punto inicial que con respecto al origen se le llama fase, una fase inicial, y luego cuando empieza ya a variar el voltaje, hablamos de una fase dinámica, una fase dinámica. Entonces, una señal como esta lo podemos representar con esta ecuación en función del tiempo. Este voltaje alterno, ADT, se puede representar así, ¿no? Como A sub 0, que nos representa el valor máximo, luego la función seno, luego tenemos ahí omega por T, que nos representa la llamada fase dinámica, y luego más un beta, que se llama la fase inicial. Entonces, todo esto es la fase, toda esta expresión. El valor máximo y A sub T nos representa el llamado valor instantáneo. ¿Ok? Entonces, eh, para analizar circuitos de tensión alterna, se puede hacer en función del tiempo, pero algunas veces ahí nos metemos con derivadas, con integrales, que lo hacen un poco más laborioso. Pero también se pueden analizar
llevando la señal alterna a un fasor, y el fasor se puede representar en forma polar, y trabajar de esa manera se facilita los cálculos, ¿ok? Entonces, ese es el voltaje alterno, es la expresión del voltaje instantáneo en función del tiempo. Y vamos a ver algunos parámetros que se pueden medir con el voltaje AC, y luego la manera de poder representar esta expresión que depende del tiempo a una expresión que dependa más bien de una posición inicial, ¿no? Una, una, una fase inicial. Entonces, en circuitos para AC podemos encontrar ya más elementos eléctricos. Estos elementos también se consideran como elementos pasivos. Un condensador puede almacenar energía eléctrica mediante un campo eléctrico. Una bobina puede tener un núcleo y es un conductor que se enrolla sobre ese núcleo. También es un elemento pasivo. Cuando le aplicamos una tensión variable, se genera un campo magnético que se concentra justamente en el núcleo y puede almacenar energía eléctrica mediante ese campo magnético. Y la resistencia, bueno, genera calor cuando fluye por ahí corriente, disipa energía, lo convierte en calor, pero estos elementos no disipan energía, tampoco la consumen. Más bien pueden haber un intercambio de una especie de potencia entre ellos, que se le llama potencia reactiva. Entonces, estos elementos son pasivos, pero no absorben energía eléctrica, no la consumen, pero forman parte de alguna carga que se alimente con corriente alterna, por ejemplo, un motor de corriente alterna, ¿no? El motor, por sus características de usar un bobinado, donde se usa un conductor, presenta una parte resistiva y también presenta una parte inductiva y una parte capacitiva. Entonces ahí, de alguna manera, parece que estos elementos se toman en cuenta en los circuitos eléctricos, porque muchas cargas contienen estos elementos. Una lámpara fluorescente contiene elementos eléctricos, aunque ahora pasan por diodos LED y ya ahí la alimentación es con continua, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos elementos son los que forman parte de las cargas en los circuitos de corriente alterna. Y luego una señal alterna tiene estos parámetros que no tiene la continua, ¿no? Tenemos el periodo, que es el tiempo que demora un ciclo completo. Luego tenemos la frecuencia, que se define como el número de ciclos que se producen en un segundo. Y los dos se relacionan con esto, ¿no? La frecuencia es la inversa del periodo. Y las unidades de la frecuencia son ciclos por segundo, y a eso generalmente se le llama un hertz. Y luego tenemos la llamada fase. La fase, que es la fracción de un ciclo que transcurre desde que se empieza a generar la señal alterna. Y la fase tiene unidades angulares, pueden ser grados sexagesimales, pueden ser radianes. Y la fase tiene dos partes, omega por t, que se le llama la fase dinámica, y bueno, acá en la ecuación está como teta o beta, que se le llama la fase inicial. Omega solo se llama frecuencia angular, W es la frecuencia angular, y tiene estas unidades radianes por segundo. Entonces, estos son, digamos, los parámetros de una señal alterna, que puede ser de voltaje o de corriente. Encontramos ahí en la expresión que lo describe en la fase
Tiene dos partes, una fase inicial y una fase dinámica que ya depende del tiempo. Omega es la frecuencia angular, luego tenemos un periodo y tenemos una frecuencia. Ok, entonces hemos hecho esa introducción al siguiente tema y Dios mediante ya nos reencontramos el próximo martes, ¿no? Ok, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Profesor, para la segunda práctica va a venir hasta corriente alterna, ¿no? Sí, ¿Cuándo sería la segunda práctica, profesor? a ver, sería en la semana 7. Esta es la semana 4, la que sigue la 5, luego viene la 6 y luego llegamos a la 7. La segunda va a ser entre la semana 6 o la semana 7. Y los temas serían desde los teoremas y luego los circuitos de corriente alterna. Ok, Ya, perfecto, profesor, gracias. gracias. Listo, profesor. jóvenes. Nos quedamos ahí. Cuídense y hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.